transmitiendo desde algún lugar del centro histórico de San Salvador. Este es tu programa Aves, Alternativa y Voz El Salvador, conducido por Ana Beltrán y Eunice Ramírez. Comenzamos. Buenas tardes, amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Hoy, sábado 22 de abril, somos Aves, Alternativa y Voz El Salvador. Te saluda Eunice Ramírez y estoy en compañía de Ana Beltrán. Bienvenidos. Hola Eunice, hola a quienes nos escuchan, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hace unos días regresamos de vacaciones de Semana Santa, pero sabemos el porqué de esta celebración y qué tiene que ver el sincretismo en esta festividad. El porqué ya lo sabemos, y es conmemorar los últimos días de vida, muerte y resurrección de Jesús, fechas que son muy significativas para los seguidores de Cristo. Sin embargo, no lo hablaremos como religión, sino de cómo la cultura de nuestros antepasados se ha venido fusionando con la cultura actual. ¿Verdad, Ana? Sí, eso sí es cierto. Podemos decir, Eunice, al hablar de Semana Santa o la Semana Mayor, en las iglesias católicas se realizan actividades alusivas a lo descrito en la Biblia, fíjate. Entre estas actividades se realiza un recorrido de un punto a otro con las imágenes representando esa pasión de Cristo. Este recorrido se conoce como procesiones. Creo que también tiene otras formas de llamarla como Vía Crucis, perdonen si no es lo correcto. Tranquila, así mismo lo conozco yo, pero hay que mencionar que la Semana Santa se celebra en función de los ciclos lunares, o sea que no hay una fecha en específica como otras actividades, digamos Navidad, Año Nuevo, entre otras, sino que en esta ocasión varía y si se han fijado, pueda que caiga a finales de marzo, principios o mediados de abril. Ahora bien, es una tradición que llegó con la invasión española, donde se oculta nuestra identidad cultural. Así es. Si hablamos sobre los pueblos originarios en El Salvador, desde antes de la colonización o de la conquista, contaban ya con prácticas religiosas que estaban bien organizadas, fíjate, jerárquicamente, o sea, tenían un orden. Y esto era basadas en el culto a la naturaleza, a la madre tierra, a la luna, al sol, entre otros. Es decir, que eran politeístas y lo que ellos querían o lo que ellos eh, lo realizaban era para buscar la bendición divina, vea, en aquel entonces de tantos dioses. Todo el mundo busca un ser supremo, o la mayoría que cree que hay un ser supremo busca la forma de representarlo, y en este caso eran con diferentes dioses. Exacto. Y fíjate, cuando ellos rendían culto a sus dioses, ¿verdad? El ejemplo, el dios de la lluvia, por decir algo, utilizaban unas diademas en las que le ponían plumas. Esas plumas les caían casi de lo que era la cabeza, en parte del cuerpo, y con eso se distinguían ellos de esa jerarquía que tú mencionabas, y ellos eran los que mediaban entre los dioses y los pobladores. Otra característica de nuestros ancestros es que era que al danzar usaban sobre sus cuerpos pieles de animales. Asimismo también fueron muy habilidosos, ya que ellos mismos construían eh, instrumentos, así artesanalmente los creaban ellos, ya con cosas como por ejemplo unas vainitas con semillas, las que las hacían sonar, asimilándose ahí a una matraca. Pero ahora, ¿qué otras características podemos mencionar de nuestros pobladores aborígenes, Ana? Vaya, mira, también en varias culturas hacían sacrificios humanos y como te explicaba, pedían favores a beneficio del pueblo. Ya a la llegada de los españoles, estos los señalaron como idólatras, homicidas, herejes. Es más, hasta los miraban como cosas demoníacas, cosas que tenían que ver con ritos satánicos y todo eso. Y claro, o sea, muchos los tomaron como brujos, como cosas del diablo, bueno, en fin. Entonces, cuando se dio este fenómeno, cuando llegaron los españoles y
comenzaron a inducir, sabemos que no de la mejor forma, la religión, se comenzó a dar una mezcla, aparte de un choque cultural, que hasta la fecha todavía esa mezcla se conoce como sincretismo religioso. Y según el licenciado Julio César Grande, catedrático de la Universidad de El Salvador, en su Diccionario Moderno de la Cultura de la Comunicación e Información, señala que el sincretismo religioso es un fenómeno histórico originado en el prolongado periodo de la dominación hispana en Latinoamérica. El término se concibe como la fusión de los elementos culturales diferentes o como la combinación de elementos religiosos aportados por las culturas hispanas e indígenas, produciendo en ese proceso un híbrido cultural que es poco coherente en términos doctrinales con la religión católica y su sistema organizativo. Entonces, en pocas palabras, todo lo que pasó con España y todo lo que creían nuestros antepasados se fue fusionando, creando las imágenes, dándoles a entender que solo hay un Dios, que muchos lo conocen como Jehová, como Yahvé, en otras partes como Alá, pero es un solo Dios que se podría decir domina o tiene el control de todos. Y en fin, bueno, hablando ya religiosamente ya es un término más complicado y no estamos en ese tema, vea. Ahora bien, tras la conquista española se dio el proceso de extirpación de idolatría y buscó eliminar la forma de culto y las creencias indígenas que se mantuvieron ante esa invasión. También estas se mezclaron con los nuevos conceptos que venían de Europa y bajo una nueva apariencia siguieron transmitiendo mensajes autóctonos, pero con un objetivo, y es que los españoles les mostraban la idea, ¿verdad?, del cielo y del infierno, este último como castigo para aquellos que no se sometían a sus reglas. Lo que pretendían era eliminar esas antiguas religiones y aquella resistencia de los grupos indígenas. Y aquí, por lo menos, lo que se ha logrado conservar es que en algunas danzas o rituales se mantienen algunas características autóctonas, pero si te fijas, las celebraciones van dirigidas a las vírgenes o a aquellos santos que trajeron los españoles y que todavía lo tenemos en la actualidad. Ahora es de ver qué otros ejemplos existen, y me imagino que vos tenés algunos ejemplos, Ana, de ese sincretismo religioso. Sí, fíjate, durante la Semana Santa podemos observar muchas cosas que vienen o se adaptaron a este sistema de creencias. Entre una de ellas, que es bien común verlo, es la matraca. Y este es un instrumento de percusión, es un tablero de madera sólido, ¿vea?, que tiene un mango para poderla sostener y tiene unos metales. Al moverlo hace un sonido. Este instrumento llama a los feligreses, llama a las personas que va a participar en el recorrido de la procesión, y prácticamente lo que sustituye a las campanas. Es un instrumento para anunciar el luto o el proceso que Cristo está por pasar. Entonces, recordemos que antes se hacían festividades también. Y cuando se hacían estos actos, estos rituales hacia los diferentes dioses, se hacía con sonidos, con instrumentos que ellos creaban,
Y claro, cada sonido, cada instrumento era para algo específico. Entonces, en algo tan sencillo podemos ver que se sigue marcando eso. Claro que sí. Otro ejemplo de sincretismo son los cargadores de los pasos. Son esos penitentes que llevan en sus hombros las imágenes de vírgenes o santos durante las procesiones. Si nos fijamos, o sea, por si nos hemos dado cuenta, ese detalle, suelen llevar un gorrito de color morado. Y es que durante la Edad Media, a, a las personas que habían cometido X delito, los identificaban con eso. Y luego pasaban a la humillación pública. Con el tiempo, España adoptó esa costumbre, pero ya era para los penitentes durante los actos litúrgicos. Y si te fijas, hasta el día de hoy, nosotros mantenemos esa costumbre, pero fue que la adaptamos con la llegada de los españoles, ¿verdad? Entonces, hay varios ejemplos de sincretismo dentro de nuestra historia, y es ese cambio, esa transición de nuestra cultura originaria a la cultura que nos trajeron estos invasores. Ahora bien, no sé, Ana, tú tendrás ejemplos de otras costumbres también. Sí, y fíjate que ya lo podemos ver fuera de la Semana Santa. Y esta costumbre está muy próxima de celebrar, que es el Día de la Cruz. El Día de la Cruz, es una tradición que se hace para pedir por los frutos, vea. Se comienza, se espera las primeras lluvias, se pone en la cruz y se decora y todo. Pero en aquel entonces también se pedía por los frutos y se festejaba de igual forma y se pedía por la lluvia para que esos frutos fueran bendecidos. En otros lados se le pedía a la Pachamama, o sea, a la Madre Tierra, para que esa producción sea fructífera y todo eso. Entonces se fusionó eso y ahora lo que se hace es que se siembra una cruz de palo de giote, ahí se le colocan frutos, luego se le pide a Dios que bendiga la tierra, que bendiga esos frutos, para posteriormente hacer su oración o su rezo, agarra de fruto, agradece y se retira. Entonces es bien interesante que lo podemos, el sincretismo lo podemos ver en pequeñas cosas que para nosotros tal vez no es parte de, pero nos damos cuenta que sí. Muy interesantes los temas abordados este día. A mí, la verdad, me gusta hablar de nuestros antepasados, pues es parte de nuestra identidad, a la que lastimosamente no se le ha dado el auge que se merecen. Así es, sería muy interesante darle ese auge. Sin embargo, muchos desconocemos esta información. De igual forma, los quiero invitar para la próxima semana. Vamos a seguir tocando temas de interés cultural. Y entre esos temas, la próxima semana vamos a hablar sobre un gran caudillo de 1833, hijo de los nonoalcos, que se levantó en armas para defender a su pueblo. Si usted sabe quién es, déjenlo en los comentarios. Fue un gusto haber estado con ustedes. Esto es Aves, Alternativa y Voz El Salvador. Se despide de ustedes Ana Beltrán y Eunice Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Adiós.